Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Por lo general, cuando se acaba un año, la mayoría de las personas hacemos como una retrospectiva de cómo comenzó el año, los propósitos que nosotros teníamos para ese año y evaluamos. No sé si usted lo hace, pero hay otras personas que lo hacen, que evalúan todo lo que sucedió en el año y qué cosas o qué propósitos se llevaron a cabo y dan gracias a Dios por esos propósitos. Y usted dirá, ¿y por qué este texto? ¿Qué tiene que ver este texto con un propósito para un nuevo año? El título del sermón está ahí tachado por un error que sucedió, pero el título del sermón es Un nuevo comienzo para un nuevo año. Un nuevo comienzo para un nuevo año. La gente por lo general hace su proyección a fin de año. Voy a prometer hacer dieta. Voy a prometer a entrar al gimnasio. Y también hacen otros pronósticos como voy a prometer leer la Biblia durante todo el año. Voy a leerla. Voy a leer un libro. Voy a compartir más con mis hermanos. Y así sucesivamente hacemos esas afirmaciones. Y si nosotros analizamos las afirmaciones que hicimos el año pasado, podemos darnos cuenta que a mitad de año las abrogamos, no las cumplimos. Voy a hacer dieta y a mitad de año quiero una salchipapa o un perro caliente. O voy a ir al gimnasio, pero es que me da pereza levantarme temprano. Voy a leer la Biblia, pero es que me quedo dormido. O sea, yo me pongo a leerla y me da sueño. Y hay cosas que no entiendo. Y hacemos otra vez propósitos. ¿Tienes propósito para este año? ¿Para este nuevo año tienen propósito? ¿Evaluaste tus propósitos el año pasado? Que los que quedaron ahí inconclusos, ¿los tienes ahí? Eso está bien. El texto de este mensaje está en Juan 3, del 1 al 21. Y sí, en este texto hay un nuevo comienzo para un nuevo año. En este texto hay un propósito. No un propósito, el propósito. El propósito está en este texto. Jesús quiere que todas las personas sepan cómo entrar en el reino de Dios. Si alguna vez te has preguntado, ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? No sé si te has hecho esa pregunta en algún punto de tu existencia. Déjame decirte que este sermón es para ti. Encontré leyendo un testimonio de un hombre que me llamó mucho la atención. Él se llama George Whitefield. Era un hombre que a sus 16 años tenía unas pugnas internas por el pecado tremendas. Este hombre no sabía qué hacer. Miren lo que escribió. Ayuné durante 36 horas 2 veces a la semana. Clamé en oración varias veces al día. Casi me muero de hambre durante la cuaresma. Pero solo me sentí más miserable. Luego, por la gracia de Dios, conocí a Charles Wesley, quien puso un libro en mi mano y me mostró en las escrituras que debo nacer de nuevo. O estaré enteramente perdido. ¿Debo nacer de nuevo o estaré enteramente perdido? Interesante lo que dice este hombre. Dice que ayunaba 36 horas 2 veces por semana. ¿Cuántas veces nosotros ayunamos? Por ahí. A veces no hacemos eso, ¿verdad? Dice, clamaba en oración varias veces al día. ¿Cuántas veces oramos nosotros? Casi se muere de hambre durante la cuaresma.
y hacía otra serie de ejercicios espirituales. Pero dice que encontró una realidad: o nacía de nuevo o permanecía condenado. Finalmente, por la obra del Espíritu Santo, este hombre, Whitefield, llegó a comprender la palabra de Dios en este texto. Su propósito siempre fue hacer ejercicios espirituales. Porque quería ¿qué? Ganar el favor de Dios. Pero ¿qué realidad encontraba este hombre? Que era miserable. Y entonces, cuando comprendió esta verdad en Juan 3, él creyó y fue gloriosamente salvo. Desde que ese hombre creyó el Evangelio, lo que hizo durante el resto de su tiempo fue predicar el Evangelio. ¿Sabes? A este hombre no lo dejaban predicar en las iglesias, porque era diferente su predicación en la iglesia que afuera. Entonces él se dedicó a predicar a la calle, y predicó en el mercado, en la plaza pública, en la calle. Y este hombre hizo 18,000 sermones predicando en la calle sobre esa verdad que había encontrado en Juan 3. Por ahí dicen, hicieron una recopilación de los sermones y se creó una enciclopedia de 17 libros de sermones de este hombre. Y él encontró esa verdad: debo nacer de nuevo si quiero entrar en el reino de Dios. Pero usted me dirá: Carlos, pero ese texto ya lo predicaron aquí. Ya de eso nos han hablado un montón de veces. Ya hasta yo me lo sé de memoria. Y también el de 3:16, ese también me lo sé de memoria. Pero hermano, tengas esas palabras ahí y analicemos lo que el texto nos dice. Vamos a sumergirnos en este texto. Encontramos ahí que hay un hombre que se llama Nicodemo. Y nos dice que Nicodemo era un hombre que tenía una característica interesante. Nos muestran varias verdades la Escritura sobre este hombre. Primero, Nicodemo era un hombre de carácter. Dice aquí que era fariseo. Versículo 1 dice que era fariseo. Era un hombre religioso moralmente. Era un conservador de lo que creía. Hoy en día a alguien le dicen fariseo y uno ¿qué hace enseguida? No me insultes, ¿cierto? Es algo, un término malo para uno. No me digan así. Pero los fariseos en los tiempos de Jesús creían en las Escrituras del Antiguo Testamento. Creían que esa era la palabra de Dios. Entonces mira lo que hacían esos fariseos que creían que esa era la palabra de Dios. Eran extremadamente conscientes de esto y la obedecían, y dice que la obedecían en cada punto y cada jota. Entonces, ¿su error cuál era? Si ellos creían que esa era la palabra de Dios. Yo le hago una pregunta, hermano, a usted. ¿Usted cree que esta es la palabra de Dios? ¿Usted cree que esta es la palabra de Dios? Sí. Amén. Los fariseos también creían que el Antiguo Testamento era la palabra de Dios y lo obedecían. Entonces el problema con ellos fue que creían que por obedecer y hacer los rituales religiosos y vivir de manera religiosa iban a ser llevados a la salvación. Por hacer un esfuerzo ¿qué? Humano. Por obedecer la ley de Dios darían acceso al reino de Dios. Entonces tenga en mente eso, lo creía Nicodemo. Segundo, Nicodemo era un líder espiritual sobre el pueblo de los judíos. Nicodemo era como un miembro del consejo gobernante, podemos decir como un anciano de la iglesia, pero era un líder religioso sobre todo Israel, sobre la nación judía.
Pero este hombre que tenía todas esas características, religiosidad, cumplimiento y tenía ese poder, tenía una inquietud en su corazón. Dice que él vino a Jesús de noche. Versículo 2, puede ir a su Biblia y encontrar ahí que él llegó a Jesús de noche. Él era consciente de la opinión pública. A ver, ¿cuántos aquí somos conscientes de la opinión pública? Yo le hago una pregunta. No sé si le ha pasado que te dicen, hermano, sus familiares se van a reunir y sus familiares no son cristianos. No son cristianos. Y entonces le dicen, bueno, ellos van a compartir allá, pero a ellos les gusta el ron. Y van a departir allá y te invitan. Y entonces tú dices, no, yo allá no voy, y esa gente de pronto me ve algún hermano de la congregación y va a decir que yo soy un borrachón. O si me paro en tal sitio, yo no me paro en ese sitio porque de pronto dicen que yo soy o que estoy haciendo algo raro, allá no voy. O sea, ¿no le ha pasado esas cosas así como que esa situación que usted se cree como más moral, así como que yo no me acerco a ellos porque de pronto van a decir, el que dirán, van a decir algo sobre mí? Bueno, Nicodemo llegó allá, era consciente de esa opinión pública, era consciente de que Jesús estaba ganando popularidad y que los fariseos y lo que Jesús decía era como que repelía, ¿cierto? Entonces, pero él tenía algo en su corazón que le decía, ve a donde Jesús, habla con Jesús. Entonces, por eso decidió ir de noche. No fue al mediodía, no fue en la mañana temprano, que todo el mundo lo viera, fue de noche. Algo en su alma apremiaba que tenía que ir a hablar con Jesús y buscó de Jesús. Y entonces pregunta en el versículo 2 lo siguiente. Miren lo que dice este hombre. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Interesante las palabras de Nicodemo. No solamente Nicodemo tenía esa inquietud, sino otro grupito más, porque dice, sabemos. O sea, yo sé que, no, sabemos. Había un grupito de ellos que sabía que tenía una inquietud y querían conversar con Jesús. Parece aquí en la escritura que Nicodemo tenía claro que Jesús tenía la respuesta a su inquietud. ¿Por qué? Porque Nicodemo reconoció que Jesús era de Dios. Él reconoció que Jesús era de Dios en ese punto, pero no conocía la relación de Jesús con Dios. Al menos creía que Dios bendecía el ministerio de Jesús. ¿A quién te recuerda Nicodemo? ¿A quién te recuerda este Nicodemo que estamos leyendo aquí? A mí me recuerda a la persona espiritual que busca respuestas. El asistente común a la congregación, el promedio, que va a la iglesia, que se preocupa por vestirse bien, se preocupa por sentarse en las primeras bancas o de pronto al final, y que busca una respuesta y que es moralmente religioso. Puede ser hasta un líder de la congregación, pero hay un vacío en su corazón. Hay un vacío en su corazón, hay un vacío en su alma. ¿No te parece, hermano? Y la escritura nos dice que este hombre en el versículo 3 y 8 continúa diciendo, hace una declaración a Jesús. Ese religioso hace una declaración a Jesús. ¿Cómo responde Jesús a este hombre? Jesús quiere que Nicodemo entienda dos verdades. Uno, que tiene una necesidad de nacer de nuevo.
Y primero, versículo 3, dice lo siguiente. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué quiso Jesús decir con esas palabras? ¿Por qué le dijo a este hombre que era cierto y que tenía que nacer de nuevo? Él era moralmente bueno, según él, y hacía las cosas que la ley decía. El Señor primero le dice a este hombre, existe otro mundo. Las Escrituras enseñan que Dios es el Rey soberano y eterno de todo lo que existe, lo visible y lo invisible. Y me recuerda el texto que está en Romanos que dice que Dios se revela, que su poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas que fueron hechas. Y entonces aquí le está diciendo a este hombre que existe otro mundo, que Dios es soberano y eterno. Y le dice, y en la Escritura, la que tú crees, también está. Y quiero que leamos dos textos bíblicos. Voy a pedirle a un hermano de este lado que me lea Isaías 9, del 1 al 7. Y otro hermano de este lado que lea Isaías 33, versículo 2. ¿Qué dice Isaías capítulo 9, versículo del 1 al 7? Un hermano de este lado. Amén. ¿Y qué dice el texto de Isaías 33, versículo 2? Amén. ¿De quién estaba hablando Jesús? Estaba hablando de él mismo. ¿A quién se le estaba revelando? A Nicodemo. Nicodemo debía saber esto que estaba diciendo la Escritura aquí. Para un judío con los antecedentes de Nicodemo, tenía que tener claro esto. Ver el reino de Dios era participar del reino de Dios al final de la era. Experimentar la vida eterna de resurrección y estar con Dios para siempre. Eso lo creían ¿quiénes? Los fariseos, los judíos. Y entonces encontramos una segunda medida, y es que Jesús le dice a Nicodemo cómo solo hay una entrada para ir a Dios. Solamente hay una entrada, no era cumpliendo para ganarme el favor de Dios. Y Jesús se lo deja claro.
La condición para entrar al reino de Dios es el nuevo nacimiento. Este hombre es tan religioso y moralmente que se consideraba tan bueno que podía ganarse la entrada. ¿Cuántos cristianos en las congregaciones creen que son moralmente buenos y tú los ves haciendo cosas para ganar o asegurar la salvación? Y entonces Jesús le dice, ¿sabes? Eso no sirve. Tienes que nacer de nuevo. Y entonces Él le habla de la naturaleza de ese nuevo nacimiento. Versículos 4 y 6. Nicodemo no entendía esto. Él queda en shock. Le están diciendo algo totalmente diferente a lo que él creía. Entonces Nicodemo le dice a Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer cuando es viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él está viendo las cosas desde un punto de vista, ¿qué? Carnal, no espiritual. Y él dice, ya soy viejo. Los hombres vienen a este mundo por medio de una madre y se van desarrollando y nacen. Entonces ya estoy viejo, ¿cómo voy a entrar? Y para volver a salir. Y entonces el Señor le dice esto. Para que lo entienda bien, el nuevo nacimiento es espiritual. Jesús respondió a la pregunta a Nicodemo y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículos 5 y 6. Jesús le está hablando a Nicodemo de algo que él debería haber sabido, pero no lo vio. No lo entendió. Eso se había dicho clarito en el Antiguo Testamento. Claro, se había dicho en el Antiguo Testamento. Y usted dirá, pero Carlos, ¿dónde? ¿Dónde se dijo eso? De que debe nacer de nuevo. Jesús le dice, no te maravilles de que te haya dicho, debes nacer de nuevo. Aquí se utiliza una palabra griega que recuerdo al pastor Haroldo, que decía, esa palabra es anóter, que significa nacer de arriba. Nacer de arriba. Y entonces, varios pasajes del Antiguo Testamento nos hablan de esto, también nos hablan de los términos del agua y el Espíritu indistintamente, para expresar el derramamiento del Espíritu Santo. Y usted dice, pero ¿dónde decía eso en el Antiguo Testamento que este hombre no lo vio? Usted tiene su boletín ahí, hermano. Tome su boletín, hágame el favor, un momentico, y vaya conmigo al versículo 25 del boletín. Y miren lo que dice el Antiguo Testamento sobre esto. Versículo 25 de Ezequiel 36. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Amén. ¿Qué creía el judío? Que haciendo esas cosas se ganaba el cielo. ¿Qué decía el Señor? Que era de arriba hacia abajo. Que era el Señor que hacía esta obra y hacía que esa palabra que él trataba de cumplir religiosamente, la iba a cumplir con el Espíritu por gracia, por misericordia, por amor. Y entonces hay creyentes que se quedan perplejos, pero que yo me estoy esforzando.
porque estoy dudoso. El Señor te lo está diciendo, tienes que nacer de nuevo y nacer de arriba. Y le sigue diciendo Jesús a este hombre en el versículo 8. El nuevo nacimiento es un acto soberano de Dios. Dice, el viento sopla de donde quiere. Versículo 8. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿quién dirige el viento? ¿Usted conoce a alguien que dirija el viento? En los olivos me decía, hermano, el abanico. Yo estaba hablando de una persona. ¿Qué persona dirige el viento? Le dice, voy para allá y viento sopla que voy para allá. Yo no conozco a nadie, humanamente hablando. Entonces le dice el Señor a este hombre, Nicodemo, el viento sopla de donde quiere. ¿Quién está en control de la naturaleza, de lo visible y de lo invisible? Dios. Y entonces ninguna persona dirige el viento, es Dios. De la misma manera el Espíritu Santo es soberano para lograr el nuevo nacimiento donde quiere. Y entonces uno dice, ¿cómo así? Sí. Y de pronto aquí podemos hablar algo que está en Romanos y nos habla acerca de la predestinación. Porque algunos dicen, pero es que yo no sé si soy predestinado o no. La palabra de Dios allá nos dice que el Señor hizo como el alfarero. ¿El alfarero utiliza qué? Barro. Y el Señor hizo un barro y de ese barro cogió y hizo unos pocillos para tinto. Y del otro barro que hizo, va a sonar duro, pero hizo unas vasenillas. Y acá hizo unas vasijas, unas tazas, y las utilizó para que tomaran ¿qué? Tinto, para echar tinto. Y acá hizo unas vasenillas. Y el Señor mostró su amor y su misericordia en los vasos de honra, y su ira y su justicia en los vasos de ira, preparados para destrucción. ¿Cuándo? Cuando Él venga por segunda vez. Entonces Dios actúa soberanamente y lo hace de esa manera. La operación del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento es incomprensible para nosotros. Algunos aspectos, pero sus efectos son perceptibles. Los efectos del nuevo nacimiento en una persona son perceptibles. Hacíamos una pregunta en esta semana y era, ¿cómo sé si soy salvo? Y estudiábamos el texto con unos hermanos en Los Olivos y encontrábamos que sí, el Señor nos dio una información para identificarla, y fue que amáramos su palabra y la guardáramos, y que amáramos al prójimo como nosotros mismos. Yo le vuelvo a preguntar a usted, mi querido hermano, ¿usted cree que esta es palabra de Dios? ¿Te la ama? ¿La obedece? Amén. Esta es palabra de Dios. Y entonces encontrábamos esa verdad y uno dice, hey, ¿cómo sé si soy salvo? Si guardas mis mandamientos y amas a tu prójimo desinteresadamente. No, porque a veces dicen, no, yo amo a mi prójimo, pero por dentro estoy haciendo mi ejercicio espiritual para ver si me gano la salvación. Sí, no lo dices de palabra, pero lo piensas allá muy dentro. Y entonces el nuevo nacimiento es un acto soberano de Dios, pero podemos tener certeza y prueba de que ocurrió ese nuevo nacimiento. Y entonces aquí va algo interesante que la Escritura nos muestra. Nos muestra la velocidad del pensamiento de Nicodemo. Usted sabe esas computadoras, hoy en día hablan de que van a ser computadoras cuánticas. ¿Eso cuánto tiempo se demora para hacer un proceso? Un proceso mental. Eso es nada, ¿verdad?
Usted, le hago una pregunta, hermano, ¿usted tiene amigos o tiene algún amigo que alguien dice un chiste y a esa persona hay que explicárselo para que lo pueda entender? ¿Conoce alguna persona así? Yo conozco personas así. Entonces, aquí el Señor nos muestra la lentitud del procesamiento mental de Nicodemo. Nicodemo responde preguntando a Jesús, ¿cómo puede ser estas cosas? Él sigue desconcertado. Todo lo que había enseñado y había aprendido y le están diciendo, no es como tú crees que es de abajo para arriba, es de arriba para abajo. Y entonces él está desconcertado y hace esta pregunta. Y Jesús nos muestra la lentitud del pensamiento de Nicodemo para comprender y creer. Y lo hace con amor. Nicodemo era un maestro de la Escritura. Sabía el Antiguo Testamento, lo manejaba. Debía haber entendido lo que Jesús estaba diciendo en ese momento. Por eso Jesús le responde, ¿eres el maestro de Israel y aún no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibes nuestro testimonio. Si te he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo puedes creer si te digo cosas celestiales? Jesús estaba pensando en el Antiguo Testamento, que Nicodemo debía entender. Ezequiel 36, 25 y 27. Tú, antifonal. Ahí Dios lo dice claramente. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis ¿qué? Por obra. Jesús reprende a Nicodemo por su lentitud frente a la clara enseñanza bíblica. Yo te hago una pregunta, mi hermano. A veces nosotros leemos la Escritura y la Escritura nos está hablando claramente. Pero ¿qué pasa con nosotros? Tenemos el procesamiento de Nicodemo. Somos lentos. Y el Señor nos está diciendo, aquí es esto y esto. En la vida cotidiana, diariamente Jesús nos está hablando en su palabra y no entendemos lo que Él nos está diciendo porque tenemos un entendimiento lento. Y tenemos que pedir al Señor, Señor, ilumíname con tu espíritu para poder ver esta verdad y ponerla en práctica. Y a veces el Señor ya te direcciona por dónde tienes que caminar, pero viene el pensamiento contrario de mejor no. Y por lo general, ¿qué haces? Y voy a poner este ejemplo así. ¿Se acuerdan del hombre que les hablé al comienzo? Él decía, encontró una realidad, o nacía de nuevo o continuaba condenado. ¿Qué hacemos nosotros? El Señor nos está dando su direccionamiento, nos está mostrando por dónde debemos andar en la vida cotidiana como creyentes y lo estamos viendo claro, pero no lo procesamos porque por otro lado viene un pensamiento de que no lo hagas. Haz lo contrario, lo que a ti te gustaba antes. ¿Y qué hacemos nosotros? Por lo general hacemos lo que nos gustaba antes y perdemos tiempo. Y sufrimos consecuencias de nuestras acciones. Y hasta que el Señor nos lleva otra vez a donde tenemos que estar, porque Él dice, la buena obra que comencé en ti la voy a perfeccionar hasta el final. La voy a llevar, la voy a encarrilar donde tiene que ir. La voy a llevar ahí. Y de pronto me estoy saliendo del tema y la Escritura lo dice, coge el Señor el aguijón. ¿Y tú te acuerdas qué es el aguijón?
¿Te acuerdas? En una predicación hace mucho tiempo, el aguijón es un pedazo de madera que se utiliza en la ganadería, que le ponen una punta de hierro. Y ese aguijón lo utilizan ¿para qué? Para guiar el ganado. Él se está saliendo y le dan un piquete con eso y ¿qué pasa? Se encarrila. El Señor usa el aguijón y nos lleva y nos perfecciona hasta el final. Y entonces el Señor le está hablando a este hombre de esto. Para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pero ¿eso va a ocurrir antes para ganar el cielo o después? ¿Eso cuándo ocurre? Cuando tú naces de nuevo. Primero tiene que haber un nuevo nacimiento para que esto se haga una realidad en tu vida. Y entonces Jesús reprende a Nicodemo por su lentitud y nos reprende a nosotros por nuestra lentitud ante esta realidad. Y entonces Jesús le da una certeza, dice, una certeza de su mensaje, versículos 12, 13 y 21. Dice, versículo 11, en verdad, te digo que hablamos de lo que sabemos. Él quiere que sepa que lo que Jesús le está diciendo es verdad. Jesús está hablando con la verdad. Te hago una pregunta, hermano. ¿Tú crees que la Escritura es verdad? ¿Tú crees que lo que ahí está escrito es verdad para tu vida? Amén. Entonces continúo. Jesús quiere que Nicodemo sepa que no puede haber ninguna duda en lo que él está diciendo. La enseñanza de Jesús es verdad, es la verdad. Y entonces él está hablando del nuevo nacimiento y también le está hablando de teología, de la regeneración. ¿Y quién hace eso? Dios, soberanamente. Hoy en día hay un mensaje que se está dando que se desdibuja la realidad de la gracia de Dios. Y Jesús le está hablando a Nicodemo acerca de esa realidad. Jesús no está de acuerdo con el enfoque que se le da hoy, un enfoque liberal, moderno, no dogmático de la verdad. Cuando las Escrituras están hablando de manera clara, concisa, contundente y te están hablando verdad. ¿Tú amas lo que la Escritura te dice a diario? ¿Tú amas esa verdad que te confronta con tu pecado y que te dice, hey, no camines por ahí, porque vas a recibir halo, rejo, y vas a tener que hacer, al final vas a tener que venir aquí, si eres hijo, vas a venir aquí? Y nosotros, no, es que a mí me gusta, es que tuve un desliz. Y la Escritura es clara. Y Jesús lo deja en claro. Él dejó claro que Él venía del cielo. Y dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nicodemo tenía que saber que el Hijo del Hombre, el término, se utilizaba con referencia ¿a quién? A Cristo, al Mesías. Jesús demostró esa verdad contundentemente en Nicodemo. Jesús demostró esta verdad cuando fue a la cruz, murió, resucitó y nos dio vida. Y finalmente ascendió al cielo. Jesús demostró esa verdad contundente en la cruz, en su vida, la vivió. Muchos creyentes hoy en día asisten a la iglesia y tienen un ropaje espiritual. Se muestran espiritualmente buenos, pero el Señor ve más allá de ese ropaje con el cual nosotros podemos engañar a nuestro prójimo. El Señor ve más allá de esa realidad y ve nuestro corazón.
y nos muestra nuestra miseria. Quitémonos ese ropaje de religiosidad. Eso no sirve. No es de abajo hacia arriba. Es de arriba hacia abajo y lo hace soberanamente Dios. Y Jesús le sigue diciendo a este hombre que sabe el Antiguo Testamento, le dice el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre. Jesús se está refiriendo a su futura muerte, que iba a traer ¿qué? Salvación. ¿Qué pasó en el Antiguo Testamento cuando los israelitas estaban en el desierto y los picaban las serpientes? Se morían, ¿verdad? Entonces el Señor le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera sobre un asta y la levantara. Y todo aquel que era mordido en por la serpiente y se iba a morir, ¿qué tenía que hacer? Mirar la vara con la serpiente que estaba arriba y iba a ser ¿qué? Salvado, se iba a sanar. Se iba a sanar. Cuando nosotros vamos a Cristo y vemos esta realidad tan grande de que Él murió en la cruz por nosotros que éramos pecadores, enemigos de la cruz, Él nos dio vida. Cuando nosotros creemos esa verdad, pero no creer en el sentido de que el hombre fue a la luna, así yo creo. Cristóbal Colón conquistó acá las Américas, así yo creo. Yo creo que el presidente que pusieron en Estados Unidos es Trump. Ese no es el creer que está hablando la Escritura. Es un creer que va más allá. Cuando nosotros creemos en ese creer que va más allá, que solo viene por la fe, soberanamente, porque Dios así lo estipuló, y creemos lo que la Escritura dice como una verdad, somos verdaderamente salvos. Y podemos ver esta realidad y podemos vivir esta verdad. Y entonces Jesús concluye su enseñanza al distinguir entre la condena y el juicio, la salvación y la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no se condena, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación que hay. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y entonces la Escritura es clara. ¿Cierto que fue claro lo que dijo la Escritura? ¿Cierto que es claro para nosotros hoy? Y esta sesión Jesús habla sobre el nuevo nacimiento al hablar de la fe, de la verdadera creencia. ¿Y cómo funciona esto? Si el nuevo nacimiento es un acto soberano de la libre gracia de Dios. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y Cristo por su soberanía nos dio vida. ¿Vida para qué? Para que le diéramos a Él toda la gloria y disfrutáramos de Él y sus beneficios para siempre. Eso lo dice la Escritura y es claro. Entonces, hermano, ¿qué debo hacer? ¿Cómo me confronta esta verdad a mí con mis proyecciones para el nuevo año? Esta verdad me confronta, hermano, con que tú creas que esto que está escrito aquí es la palabra de Dios. Y que cuando tú te sientas tentado por la concupiscencia de tu corazón, tú te refugies en esta verdad y la creas. Y esta verdad va a hacer que tu concupiscencia quede aplastada,
derrotada. Y la palabra de Dios es clara, nos lleva a recordar lo que pasó con Jesús en el desierto. ¿Sí te acuerdas? En la tentación. ¿Qué hizo Satanás? Lo tentó. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Con qué le respondió Jesús? Con la Escritura. Y el Señor nos está enseñando a nosotros que cuando seamos tentados debemos de ir ¿a dónde? A la Escritura, a la palabra. Y todo lo demás que se desborona, se va, se acaba, no prevalece, no continúa. ¿Y esta lucha hasta cuándo, hermano? Esta lucha es toda la vida, hasta que se cumpla la caducidad de nuestra llegada a este mundo o hasta que el Señor venga. Esta lucha es continua, esta lucha es todos los días. Todos los días debemos ir ¿a dónde? A la cruz. Todos los días debemos mirar a la serpiente en el asta, debemos mirar a Cristo en la cruz. Todos los días vivimos el Evangelio. Comencé diciendo que todo esto tenía que ver con los propósitos que tenemos para un nuevo año, pero el propósito de nuestra eternidad es Cristo. Puedes hacer planes, pero el plan de Dios es uno solo. Y es mejor que el plan de Dios sea el que prime en tu vida sobre los planes que tengas. Sobre los planes que tengas debe primar el plan de Dios. Si has pecado, arrepiéntete. Lo dijo en Hechos, el texto de Hechos que leímos esta mañana. Cualquiera de nosotros, incluso aquellos que no hemos creído fervientemente esta verdad, que somos religiosos y que nos arropamos en esas cosas, hoy es el día para que tengas un nuevo comienzo, una nueva creencia, una nueva creación. Bendito Padre eterno, Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor.